consultas y esta vez hoy nos acompaña el psiquiatra, el doctor Luis Ortega, con quien vamos a abordar el tema de la ansiedad, el duelo y la depresión. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están por aquí? Estamos bien, como yo diría, para no entrar en detalles. Claro, claro. Bueno, y se están bien excelente, pero tampoco estar mal ahora mismo. Decir que estar mal no está bien, ¿eh? Estamos compungidos un poco por el tema que ha pasado, ¿no? Así es, doctor. Con relación a esto, al tema que vamos a abordar, con relación al duelo, la depresión viene después, la ansiedad viene antes. Vamos a explicar un poco, ¿no? El evento fue muy traumático, lo primero que vamos a hablar, ¿no? Y hay un tema de fases cuando hay un evento traumático como este que ha pasado antes, ¿no? En el 9/11 en Estados Unidos, ¿no? Los aviones que han caído en diferentes países, aquí mismo el río que creo que fue en Yamasá o en la frontera, ¿no? La explosión de San Cristóbal. Todos esos eventos colectivamente producen una serie de efectos inmediatos, intermedios y a largo plazo. Entonces, esos 3 primeros días, que fue como lo describen los libros, las teorías, pues se comportaron igual. Mucho tristeza, mucho llanto, mucha ansiedad. Todavía no se puede describir el proceso de depresión porque no hay tanto tiempo para procesar el evento. Todavía estamos procesando el evento, y tenemos 3-4 días que pasó el evento. Los primeros días principalmente comienzan a desarrollarse esa ansiedad, esa fobia. Tenemos personas, casi por no decir todos, la mayoría de personas comenzamos a desarrollar fobias, como por ejemplo cuando hay techos. Tenía personas que decían que no querían pasar por los elevados, tenía personas que decían que comenzaban a revisar los edificios donde estaban mientras entraban, porque no confían ahora en eso de los edificios. Esas fobias se desarrollan en las etapas muy iniciales porque estamos impactados y sabemos que aunque fue un evento muy, muy, muy raro, muy difícil que vuelva a producirse, nuestro cerebro siempre quiere sobrevivir. Por lo tanto, lo primero que va a hacer es defenderse. Y así se defiende, poniéndote en alerta todo el tiempo, en hiperalerta, sobre cualquier pequeño detalle que pueda simular o ser parecido al evento tan grande que pasó. Entonces, los primeros síntomas que vemos son las fobias, las ansiedades, lo que es, comenzamos ya a lo que es los trastornos del sueño, que es muy frecuente, comienzan la persona a no dormir, incluso si no tienen vínculos con las personas que están ahí. Y entonces, estos cambios tan intenso, vamos a decir, ¿no? De la amígdala y de la hiperactividad. Entonces comienzan a desarrollar los otros problemas que vamos hablando más adelante, como son la depresión o el estrés postraumático. Doctor, ¿cuándo el duelo deja de ser saludable y se convierte en un problema clínico? Mira, teóricamente, si nos vamos a algunos libros, aunque eso ha cambiado, ¿no? Después del 2015-2018, se dice que 6 meses a 1 año se puede convertir en un duelo patológico. La verdad es que no podemos ponerle tiempo al duelo. ¿Okay? Cada persona puede manejar ese duelo diferente. Y hay personas que pueden convertirse en un duelo patológico porque tiene características de esta, incluso a los 2 primeros meses. ¿Por qué? Porque lo que dice la gravedad del duelo no es el tiempo, sino la intensidad, cómo lo haga. Hay personas que pueden desarrollar, por ejemplo, ideación de quitarse la vida los 3 primeros meses. Eso es un duelo complicado, ¿entiendes? Okay. Una persona que deje de comer durante 2 semanas es un duelo complicado porque la integridad física de esa persona está en juego. Entonces no tendríamos que esperar 6 meses, no tendríamos que esperar 1 año para comenzar a diagnosticarlo como duelo complicado o duelo patológico. Entonces tenemos que tener en cuenta, tenemos que personalizar el duelo. Hay personas, y vuelvo y le digo, y nos vamos al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las personas reciben esta información de diferentes formas. Hay personas que comienzan como un duelo común, vamos a decir, que es la negación. Y cuando estamos fuera del aire, estamos hablando de eso, que te mandan un video y tú dices,
eso no puede ser, eso tiene que ser un montaje, eso tiene que ser un fake news o algo así, ¿no? Y esa negación, incluso cuando vemos tal vez a nuestro familiar o a nuestra persona ahí, pues entonces comenzamos con la negación. Eso es lo que regularmente pasa, vamos a decir. No, continúa. Entonces, después, en esa intensa negación de los hechos, que puede durar incluso días, entonces comenzamos o con la ira o con la negociación. Es como, ¿quién fue? ¿Quién es el culpable? Comenzamos a buscar la racionalización e incluso muchas veces nos culpamos nosotros. Y yo no sé si te pasa a ti, que estábamos hablando algo fuera del aire, pero muchas personas que iban a ir al lugar están vivas y se sienten culpables de estar vivas. O sea, se sienten como que ellos, inconscientemente, en vez de sentirse alegres de no haber ido, se sienten culpables de no estar ahí, incluso si hubieran tenido, porque esa sensación, incluso sin nosotros ir, nos sentimos culpables porque es parte del proceso de duelo. Doctor, dicen que cada persona lo manifiesta y siente de forma diferente. Entonces, ¿cómo actualmente yo pudiera identificar en un patrón X de una persona random, no necesariamente de las que estuvieron en ese lugar o de las que tienen algún familiar que hoy ya no tiene vida, cómo yo pudiera identificar que está atravesando por un duelo, por una depresión o quizás por un ataque de ansiedad? Mira, los cambios de patrones de conducta es lo que más nos identifica que alguien está teniendo algún problema. Una persona que dormía sus 7, 8 horas comienza a tal vez dormir 1 hora o 2, por ejemplo. Una persona que comía, como decía, normal, ahora está dejando de comer o está comiendo en demasía. Una persona que físicamente se arreglaba, tenía algunos rituales, algunas rutinas, pues entonces comienza a romper esa rutina. Cuando vemos esos cambios abruptos de una persona, hay algún problema, hay algo que lo está molestando y evidentemente ahora mismo esto a nivel global es lo que más nos ha impactado. Por lo tanto, tenemos que asociarlo a este nivel de cambios. Doctor, ¿qué tanto puede extenderse el duelo o qué tanto daño pueden hacer los medios de comunicación para hacer un duelo tan extenso? Porque usted hablaba de personas que no tuvieron ningún familiar ni ningún amigo, sino que a través de los medios han acaparado tanto que no pueden dormir. Sí, perpetúa un poco el sentimiento, ¿no? de duelo. Yo siempre lo he dicho varias veces, ¿no? Comenzaron a hacer ese estudio después del 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas. Y entonces vieron, en ese tiempo no había redes sociales, pero sí había mucha televisión. Y las personas, entonces hicieron un estudio de esas personas que duraron 4 horas consecutivas viendo noticias de esto en bucle y vieron que desarrollaron 3 o 4 veces más trastornos mentales que los que no tenían tanta fuente de información. Ahora, si trasladamos esto ahora a las redes sociales, donde no son 4 horas, probablemente con la cantidad de intervenciones de TikTok de 30 segundos, del Instagram, que son muy gráficos, del YouTube, que cada quien tiene su opinión y tiene su verdad. Y sus videos. Y más que todo, que cuando hay una persona influencer, ¿no? que da su opinión, pega mucho en el grupo de seguidores que tiene, porque muchas veces estos seguidores no tienen la capacidad de discriminar, ¿no? y de criticar a su propio ídolo. Entonces, evidentemente, eso incrementa la cantidad de alteraciones mentales que tenemos y que incrementa el tiempo que va a durar los procesos, porque en el proceso del duelo, que es un proceso totalmente natural, que cuando hay una pérdida tenemos que vivirlo, cuando no lo vivimos vamos a tener muchos más problemas que los que no, pues entonces al final los medios de comunicación hacen que nosotros, de pasar de esa negación a la aceptación, que es donde queremos llegar, que es la última etapa, ¿no? A la aceptación y la reflexión, pues entonces duremos, si vamos a durar 6 meses, duremos 2 años tal vez, o más incluso, o no lo resolvamos y vengan otras complicaciones, ¿no? Y ahí es que no queremos que llegue. Por eso deberíamos controlar, y el gobierno hizo algo sobre los procesos de cómo estaban publicando imágenes y todo lo demás. Creo que incluso hay personas detenidas, y hay una persona, y por decir un ejemplo, eso que hizo ese
ese señor indignante totalmente de decir, estuve en el YESET, fue una caída de motor creo que tuvo, sí. estuve en el YESET y dar explicaciones, incluso acusar a la policía Sí, de que estaba exactamente. robando. Es como muy indignante y hace que las personas se sientan peor, porque entonces es como... Porque ya viene también una parte agresiva de la persona con el dolor y se sienten impotentes de querer agarrar a esas personas y bueno, y hasta Claro. desaparecerla por el So- dolor. Sí, no solamente las personas, también cuando los medios de comunicación vuelven a revictimizar a la familia y vuelven a utilizar los medios. Sabemos que necesitamos la audiencia, sabemos que necesitamos la atención, que es para lo que trabajamos, ¿no? La parte de los medios. Pero evidentemente cuando no se hace correctamente, tendemos a poner peor a las personas que están interactuando y a las personas en general de cómo manejarlo. Doctor, sabemos que el duelo duele. En este caso, los niños que han perdido a sus dos progenitores, ¿cómo se enfrenta cómo enfrentar esa información ante ellos? Si suavizarla o hablarle claramente. Mira, no hay una sola forma, igual que el duelo, de cómo hablarle a los niños. Lo que sí tenemos claro es lo que no se debe hacer. ¿Okay? Lo que no se debe hacer es cambiarle los términos. Tú no puedes decirle a la muerte que se fue de viaje. Que están en el cielo. O que están en el cielo. O que Dios lo está cuidando. Hay que sentarse con ellos. No está mal el ir dándole la información por partes. Okay. Hubo un accidente muy grande, ahora mismo están atendiendo a tu padre, a tu madre, tenemos que ver cómo va a salir, luego, y es importante que le vayan diciendo al niño la verdad, porque él va a asociar ese sentimiento intenso que va a tener a ese momento, y si asocia ese sentimiento a cosas como, por ejemplo, tengo uno de los afectados le dijo, se fueron de vacaciones sus padres. ¿Cómo ese niño va a ver a las vacaciones ahora? O sea, cuando le digan que está muerto, entonces las vacaciones la va a asociar a un problema. A la muerte. Otra cosa que es importante es no guardarnos los sentimientos delante de ellos, queriéndolo proteger. Porque entonces ellos van a sentir que esos momentos tan difíciles necesitan tener una contención emocional, cuando no es así, es al revés. Debemos ser una liberación emocional. Si tienen que llorar los padres, pues lloren, los tíos, los amigos, los familiares. Otra cosa importante también, la información no lo dan los psicólogos, los psiquiatras, ni un vecino, ni un amigo, ni el padre. Lo dan los familiares. ¿Okay? Los familiares, y probablemente mientras más cercano, mejor. ¿Okay? Sí, puede estar guiado por un psicólogo para que le ayude un poco con las palabras, la forma de decirlo. Sí puede estar monitorizado tal vez por alguien religioso, pero la información tiene que venir de alguien que de verdad le importe. Porque no es lo mismo que yo le diga a una persona que murió su hijo, sentimentalmente yo no estoy expresando lo que debería expresar en ese momento, que es dolor, porque no necesariamente yo tenga ese vínculo con esa persona. Entonces es importante. Doctor, muchas personas han dicho que se sienten con miedos o inquietos luego que pasó esto. Mi interrogante aquí, ¿por qué pasa eso? ¿Es normal? Sí, es totalmente normal. Mira, nosotros tenemos un sistema de supervivencia, como le decía, en la cabeza, que se compone, vamos a resumirlo en tres órganos, ¿no? Que son la corteza, que es como todo el cerebro, tenemos el hipocampo, que es donde tenemos la memoria, y tenemos la amígdala, que es donde tenemos las emociones. ¿Qué pasa? Nosotros comenzamos en esa amígdala, cuando tenemos un problema de emocionalidad, de duelo, está hiperactiva, mandando muchas señales, aunque sea de tristeza, aunque sea de... Pero ¿qué pasa? La asociamos con recuerdos. Y los recuerdos están en el hipocampo. Si nosotros tuvimos algún problema alguna vez, por decirte algo, en las inundaciones, comenzamos a asociar, a recrear, a asociar, exacto, entre los recuerdos que tenemos con las emociones que tenemos, y eso hace que nuestro sistema de alerta, nuestro sistema que nos dice tienes que estar pendiente, esté
todo el tiempo pendiente. ¿Y qué pasa cuando tenemos una máquina todo el tiempo pendiente? Que se sobrecalienta y comienza a tener problemas. Eso mismo pasa en el cerebro de muchas personas que están en esta situación. Entonces, en la corteza comienza a ver todas esas memorias lejanas o las memorias que uno ya tiene más automatizadas, asociarse también. Entonces, comenzamos a tener miedo, incluso algunas personas, a abrir la puerta o a oír música. Y hay algunos que incluso están asociando a lo que tiene que ver la música de Rubio, aunque ustedes no lo crean, no la quieren oír porque se sienten muy agobiados cuando oyen la música. O sea, que no pasa nada, porque es como tu cerebro está tratando de manejar la situación, ¿ok? ¿Y está mal, doctor, que otros sí la quieran oír? No, eso es lo que quiere decir. El que no la quiere oír no se sienta culpable, porque es como tu cerebro está tratando de manejar la situación. El que la quiere oír, que son la mayoría, la verdad son la mayoría, pues está muy bien también, porque tu cerebro, el cerebro de cada quien utiliza lo que sabe, las adaptaciones que tiene. Y probablemente el que no la quiere oír le ha funcionado más el no hacer las cosas que el hacer las cosas. Entonces el cerebro se adapta según sepa. Reiteramos que conversamos con el psiquiatra Luis Ortega. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos hablando de duelo, ansiedad y dolor. Y bueno, como bien decíamos en la introducción de nuestro espacio, sabemos que hoy muchos de nuestros oyentes están sintiendo cosas muy fuertes tras lo ocurrido la pasada madrugada del martes 8 de abril en la tragedia del YECSE. Y nosotros hoy seguimos conversando con el psiquiatra Luis Ortega. Doctor, y hay algo que me llama mucho la atención y es justamente que esto pasa en medio de un proceso en el que muchos de nosotros nos vamos a introspección, de retirada, con la familia, a pasarla tranquila, aunque ya otros tenían en mente otros planes. Uh-huh. Entonces, justo aquí, ¿qué debemos hacer en Semana Santa? Mira, lo que no debemos, como te decía, es juzgar lo que el otro haga. Ya implantaron 3 días de duelo nacional y todos acatamos el hecho, ¿no? Incluso personas que tenían actividades, pues dejaron de hacer sus actividades, algunos que tal vez no querían, porque tocaba pasar 3 días, 4 días, lo que haya decidido el gobierno. Luego en Semana Santa es bueno respetar a cada quien la decisión que tome. Yo creo que la decisión preferible sería el estar en introspección, estar en reflexión, estar en compañía de su familia, porque cualquier familiar de nosotros pudo haber estado ahí. Claro. Pero no debemos de juzgar a las personas que deciden hacer otra cosa. O sea, debemos entender que tal vez es la forma de esa persona vivir su duelo. Entonces, el tú juzgarlo, lo que puedes hacer es complicarle la situación a esa persona que quiere vivir su duelo de otra forma. Fíjense cómo en la despedida de nuestro gran merenguero que murió, pues el grupo de familiares decidieron hacerla cantando y celebrando, ¿no? Su voz, su forma, ¿no? Entonces, cada quien debe decidir cómo va a pasar su duelo. Lo que nosotros nos toca es dejar que cada quien viva su duelo, siempre y cuando su duelo no rompa mi duelo, porque eso es importante. Exacto. No podemos, o sea, si por ejemplo alguien tiene un familiar que murió, yo que tengo un amigo que murió, y no quisiera que mis vecinos pusieran música, porque yo no estoy en ese ambiente, ¿no? Y por lo tanto, nosotros empáticamente deberíamos pensar, bueno, si voy a oír música, pues si tengo alguna casa en el interior sola, bueno, pues voy con mi familia y me pongo ahí a oír música. Hay que respetar el duelo de uno, sí, y hay que respetar el duelo del otro. Doctor, justo conversábamos anteriormente sobre que cada quien vive de manera diferente su duelo. Para mí fue muy difícil ver cómo la hija menor de Ruby Pérez, a propósito de que usted lo menciona, no logró terminar la canción que hace aproximadamente unos 15 días ellos cantaban en conjunto en medio de una celebración. Claro. ¿Cuál sería la manera idónea, en el caso particular de ella,
de recordar a su padre, porque usted decía, mucha gente no quiere escuchar las canciones de Ruby, pero para ella fue una canción que ella le escribió a su padre. Entonces, ahora ella verá esa canción como un duelo. Mira, hay que sentarse con ella a hablar sobre qué sentimiento le produce esa canción. Hay que sentarse con ella a ver si ella quiere seguir cantando esa canción o no. Cada caso es individual y lamentablemente no podemos entrar al cerebro de ella y saber qué está pensando ella exactamente. Pero en ese caso, por ejemplo, es importante buscar ayuda psicológica, buscar ayuda psiquiátrica, porque es la única forma de saber si esa niña va a poder, porque el impacto fue muy grande esa familia, por lo tanto ellos sí deberían buscar directamente ayuda de salud mental para poder sobrellevar este proceso. Lo ideal es que respetemos cuál es su decisión de cómo llevar el duelo. Si ella no quiere volver a cantar esa canción, que es totalmente correcto si su cerebro dice que sí, o tal vez lo que quiere es hacer un álbum conmemorativo con las canciones, incluyendo esa que le hizo Rudy. Entonces es importante que respetemos, como decía, y ver exactamente cómo maneja esa niña el duelo. En el caso, doctor, de la República Dominicana, donde ya hemos tenido temas con relación a muertes de más de una persona, como el caso que conversamos de la explosión, lo que pasó en el túnel con el aguacero, lo que está pasando ahora. ¿Qué tan importante es que la República Dominicana se retome el hecho de que psicólogos, psiquiatras, lógico, hay un equipo de psicólogos que se han puesto a disposición de psiquiatras, pero en estos momentos, pero que se mantenga una unidad donde uno pueda ir a desahogarse, a ayudarse, porque sí conozco grupos de duelo, que pertenezco a un grupo de duelo, por algo también que me pasó, pero son grupos de duelo que están expandiéndose porque dan unas clases en una universidad y formando núcleos para tú también ser multiplicador. Porque es importante, incluso para una familia que se le muera un familiar, hay muchos que no lo soportan, y tener ese equipo de apoyo, ¿qué tan importante? Mira, 2 puntos importantes. Primero, en este evento, lamentablemente, volvemos a ver la importancia de la salud mental en todos sus componentes, tanto a nivel de hospitalario, a nivel de ambulatorio, a nivel de internamiento. Todas las partes de la salud mental deben ser mejoradas, reforzadas, protocolizadas, que no la tenemos aquí, y aunque ya parece que lo incluyeron dentro del sistema de seguridad social, ¿no? y de salud, pero todavía no lo hemos visto actuando como deberían actuar, organizando a la salud mental como debería para que cree el impacto necesario. Y otra cosa importantísima son las escuelas y cómo derivamos a nuestros niños. Pensaba en eso, porque en cada escuela hay un psicólogo. Sí, bueno, lo importante es que no tiene que ser el psicólogo necesariamente, pero tenemos que ayudarlos emocionalmente, tenemos que instruirlo emocionalmente. No solamente tenemos que ir a la escuela a aprender matemáticas y aprender lenguaje, hay que también edificarlo a nivel de la inteligencia emocional, exacto, de lo que tiene que ver con estos momentos difíciles. Si logramos hacer eso, entonces culturalmente vamos a cambiar y entonces sí vamos a poder tener una mejor salud mental y vamos a tener menos, cuando hayan esos eventos que no lo vamos a poder evitar, evidentemente los accidentes van a seguir pasando, pero lo vamos a manejar mucho mejor como colectivo, como sociedad y como persona. Así es. Doctor, ¿qué recomienda usted para aquella persona que están acompañando a alguien en su duelo? Lo principal es acompañarlo. Tienen que tener mucho cuidado en intrometerse demasiado, vamos a decir. El estar ahí es más que suficiente. Uh-huh. Los que quieran intervenir lo hacen muy al paso, diciéndole lo que van a hacer, buscando siempre ese acompañamiento sin interferir en el proceso de duelo que tenga esa persona, al menos que haya algún peligro a esa persona o a otros, ¿no? Entonces porque sí hay que intervenir. A veces por ayudar lo que hacemos es que desayudamos. Muchas claro veces. Que sí. Las palabras tienen que ser muy cuidadosas, las que vamos a decir, porque cualquier palabra
o la decimos mal o se interpreta Exacto. mal. Entonces la persona, y hay palabras que hay que sacar, hay frases que hay que sacar del diccionario. Así Ese pon de tu parte, todo Pon de está tu bien, parte, ¿no? Y a es, todo no va a pasar. Exactamente. el plan de Dios, eso Ujú. que yo veía a muchos religiosos que estaban en los alrededores Increíble. del jet set, que oía que decían eso, ¿no? Que es un plan que lo tiene Dios, que todo va a estar bien, o sea, como lo sabemos, no lo tiene que decir en este Exacto. momento. En este momento lo que hay que dejar que cada persona tenga su forma de producir el duelo. Si ellos como religión lo quieren hacer, excelente, lo hacen en su grupo, Exacto. con sus personas, sabiendo que está mal a nivel psicológico, independientemente de que sean religiosos, porque estamos quitándole peso, estamos quitándole importancia a un evento tan traumático. Eso se dice después, en otra fase, en otro momento de reflexión. Si usted no tiene nada que decir, mejor quedarse callada Así con es. la persona que está sufriendo el duelo. Sí. Porque yo sé, hay muchas personas que entienden o creen que lo están haciendo bien, no lo hacen por una manera mal, pero es mejor no hablar. Sí. Doctor, ¿cómo afecta una tragedia colectiva a una persona que ya viene lidiando con un duelo personal? Claro, no, es como Wow, a un maremoto. a una inundación tú le echas agua, ¿no? Eso es como, bueno, probablemente esa persona va a terminar en un servicio de salud mental porque no va a poder mantener ese ímpetu de, al menos que tenga muchas capacidades adaptativas, va a tener que ser, debería ser incluso evaluado, aunque no se sienta mal, para poder ver si hay alguna cosa que ella está sintiendo o viendo que no lo ve más allá, como los psiquiatras y los psicólogos sí lo podemos ver. Una persona, es como una persona que tenga un dolor de pie y después se caiga. O sea, debería ir a chequearse solamente para ver si todo está bien. Ahí mismo, doctor, ¿qué recomendación usted le daría a una persona que sufrió una pérdida reciente y aún recuerda en esa pérdida una funeraria y asocia el acompañamiento de un amigo en este momento, pero no tiene la fuerza para acompañarla en la funeraria porque le recordaría esa eventualidad que vivió hace unos meses atrás? Sí, y hay un evento que está pasando mucho ahora, que es que muchas personas que perdieron miembros de su familia fuera del evento de Jet Set sienten que su familiar no es importante. O sea, todo lo que no murieron en el Jet Set, las otras personas que están ahí sienten que no es importante, sienten que no le están dando el dolor, no se refleja en ello, porque todo el mundo está hablando del Jet Set, nadie está hablando de un accidente de tránsito que hubo ayer, por ejemplo, o una persona que falleció de un infarto ayer. Entonces, esa persona tenemos que trabajarlo y probablemente por eso esa persona no quiere ir a un funeral de Jet Set, porque en este momento lo que está pensando en su dolor, no en el dolor de la colectividad que tenemos. Entonces, vuelvo y le digo, es no juzgarlo, hay que trabajar, hay que dejarlo. Si no siente el deseo, si no siente la necesidad de presentar su respeto a esa persona porque está pasando por un momento difícil, pues entonces hay que respetarlo y dejarlo que sienta el duelo. Probablemente esa misma persona luego va a presentar sus respetos a familiares, Sí, claro, a lugares, a la tumba, a donde esté esa persona, pero en este momento no puede. En estos momentos que todavía estamos muy recientes con lo que ha pasado, para las personas directas, ¿cuál es el tiempo recomendable para ingresar a un grupo de duelo? Bueno, cuando se sientan en el momento que lo sientan, podría ser incluso inmediatamente después del fallecimiento de su familiar, y podría ser dentro de 2 o 3 meses cuando sientan la necesidad de entrar a un grupo de duelo. Incluso no todo el mundo no tiene que entrar a un grupo de duelo, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que como tú manejas el duelo, es que tú necesitas, es un proceso natural. Nosotros no necesitamos ir a un psicólogo o un psiquiatra si estamos teniendo un proceso natural.
Ahora, si tenemos un proceso que nos está complicando, que nosotros nos sentimos mal o creemos que necesitamos ayuda, entonces sí tenemos que buscar la ayuda en el momento que sea y con los recursos que sea. Vuelvo y le digo, si no pueden utilizar los temas privados o se les complica acceder a muchos de los grupos de psicólogos y psiquiatras que estamos ayudando, pues entonces están los hospitales, por ejemplo. Incluso no necesariamente tienen que ir directamente a los servicios de salud mental. Están los temas de parroquia y religiosa, que son un buen grupo de apoyo, porque los grupos de apoyo ahora mismo son muy importantes. Correcto. Porque el reflejar cómo una persona está llevando en buen pie este proceso, te da herramientas a ti para tú también comenzar a ver la vida un poquito mejor. Y más que te van a hablar tu mismo idioma, porque los que están en esos grupos también han pasado por lo que tú estás pasando. Y muchos de ellos conocen cómo tú eres, conocen qué tú necesitas. Exactamente. Y algunos necesitan tal vez hablarlo. Y te van a escuchar todo lo que quieras decir. Tal y vez. si lo quieres decir mañana y repetirlo pasado mañana. O te conocen y saben que lo que tú necesitas es estar callado y oírte. Entonces Correcto. va a hablar. Pero una persona externa le va a tomar tiempo descubrir cómo es que tienes que trabajar. Así es. Doctor, ¿usted cree que, volviendo al mismo tema de los niños, ¿usted cree que es conveniente llevar a un niño a los funerales y entierros? Eso es, en general, es lo que diga el niño. Cuando ustedes hablan con él, ustedes le expresan que hay un proceso de que murió su familiar y le dicen, mira, lo vamos a tener. También depende cómo esté el cadáver, pero más que todo es la necesidad que tenga el niño de ver a una persona, de su familiar, de despedirse de su familiar. Hay niños que dicen que no y que se ponen muy ansiosos, muy nerviosos. Probablemente a ese niño en ese momento no le conviene ir a una funeraria porque puede sentirse mucho peor y hacer alguna acción. Pero en general, si un niño te pide que quiere ir a ver al fallecido, es recomendable que vaya y que vea su proceso y que si no se siente bien puedan irse. Pero que experimente el hecho de pérdida, porque él no es solamente personas que vamos a perder cosas, casas, carros, personas, en toda su vida. Entonces, esto es un entrenamiento para él como niño de cómo va a manejar estas pérdidas que va a tener. Y nosotros hablamos, perdóname Denise, hablamos, Nelian habla de los niños también, pero el abordaje con los padres, porque los padres nunca piensan que ellos deben irse primero que los hijos. Sí, los duelos de los padres son mucho más intensos que incluso muchas veces los de los hijos, porque como tú decías, naturalmente los padres nos vamos primero que nuestros hijos. Por lo tanto, el ver y más cuando perdemos más de un miembro de nuestra familia, un hijo, pues entonces el duelo probablemente hay más posibilidades de que se complique. En cuanto al abordaje, es como venimos diciendo, es que una palabra no le va a funcionar a todos. Una expresión, una palabra, y por eso es bueno que sean familiares, que sean personas conocidas, le va a funcionar mejor que otras. Entonces, siempre es bueno, vuelvo y le digo, que no sea un externo que lo haga. Nosotros cuando estamos en medicina y se muere alguien en una cirugía, no mandamos al psicólogo a decir que se murió. Tiene que ser el cirujano, porque el cirujano lo ha visto durante tiempo para hacer cirugía, porque tiene esa conexión con él y además la responsabilidad. Es igual, si es su hijo que murió, debe ser o el hermano, o el tío, o el médico que está en proceso, si fue durante mucho tiempo crónicamente el proceso. Entonces, hay que respetar, vamos a decir, las emociones de cada quien y hay que respetar la forma en cómo lo vamos a decir, pero hay que decirla lo más claro posible. Doctor, desde la especialidad de la psiquiatría y desde su expertise como doctor en psiquiatría, ¿qué es mejor o qué es más sano? ¿Desconectarse un rato del dolor o enfrentar lo que sentimos desde el principio? Es que no hay una cosa ni otra más sano. Es que vuelvo y te digo, probablemente cada persona lo va a hacer diferente, cada persona le va a funcionar mejor. Hay muchas personas que el desconectarse le ayuda más. El irse a meditar 2 semanas en una villa o lo que sea, o un río, en un
un familiar del interior donde nadie le va a hablar, le funciona y le funciona bien. Otros no, otros es confrontar el dolor, ver, rebuscar, mirar, razonar, hacer los procesos tal vez más intensos, hacen que le funcione mejor a ella, ¿no? Esa persona, depende mucho de cada personalidad. Hay personas que son más evitativas, más tranquilas, más ansiosas. Hay otras personas que son más confrontativas, más impulsivas. Probablemente así mismo van a manejar el duelo. Por mi parte, y finalmente, ¿cuánto es el tiempo o cuál es el momento en el que una persona sale de shock? Porque hay muchos que todavía, señores, ya lo que han pasado son 4 días, porque fue, vamos a decir, el martes, y hay muchos que recibieron la noticia quizás el jueves, pero no han asimilado de que ya no estará. No, vuelvo y te digo, no hay un tiempo establecido, pero el estado de disociación, el estado de shock que van a tener, algunos los tienen muy intenso, incluso pueden tener disociaciones tipo amnesia, que no se acuerdan de lo que está pasando o no se acuerdan de los momentos. Probablemente si dura más de una semana esto, después del evento, ¿no? Sería bueno verificar qué está pasando, ¿okay? Aunque sea un proceso natural, vamos a decir, aunque te diga el psiquiatra no está bien, tranquilo, que él está en el proceso de disociación o de shock o de ansiedad o de pánico que tiene, ¿no? Pero que debe tener. Pero debería evaluarse después de 5 días, 7 días por alguien profesional para ver si hay que intervenir, que algunas veces hay que hacerlo, ¿no? Esa es otra cosa. Hay que tratar de evitar la medicamento en ese momento. Tratar de evitar no quiere decir que no se dé. O sea, evitarlo es para que pueda procesar emocionalmente el duelo, pero si hay un momento que estamos en una etapa de ideación, de disociación, de negación, depresión, pues entonces tenemos que intervenir a nivel farmacológico para ayudar al paciente o a la persona al proceso de duelo. Doctor, me gustaría que usted nos diera sus redes antes de despedir, que ya nos están haciendo señas, y si usted pertenece a algún equipo de duelo, de intervención para personas en esa crisis. Mira, en Psikids, @PsikidsRD, ahí tenemos nosotros probablemente fue de los primeros que desde horas después que pasó, hicimos un grupo de contención emocional y duelo en las redes. Ahí hay un link donde pueden acceder. Tenemos un grupo. Psikids se llama. Psikids RD, PSI Kids RD. Ahí tenemos un grupo y había hasta hace 2 días habían 300 personas, debemos estar por los 400 y pico. Nos vamos a reunir, tanto virtual como presencial. Porque hay que tener en cuenta, no para revivir el momento, ni porque eso está contraindicado, ¿no? Es para hablar sobre los procesos de duelo, ver si alguien necesita ayuda personalizada y poder trabajar a cada persona individualmente. ¿Y sus redes, aparte de Psikids? Bueno, el doctor Luis Ortega, la verdad es que no la uso mucho, pero el doctor Luis Ortega me puede encontrar en todas las redes y tengo un podcast nuevo ahí, pero después voy a hablar de eso. Claro que sí. Doctor, agradecidos de que ustedes nos acompañen. Señores, gracias. Gracias por quedarse con nosotros en este espacio tan necesario. Si algo aprendimos hoy es que no estamos solos y que debemos hablar de lo que sentimos. Es un acto de valentía. El dolor ocurrido por lo que pasó en Yexé todavía está muy presente, pero también lo está el amor, el recuerdo y la música que dejaron. Que eso nos acompañe mientras seguimos adelante. Cuídense, hablen, desahóguense, escuchen y sobre todo, no tengan miedo de pedir ayuda si la necesita. Nos encontramos en otro episodio de Sábado de Consultas. Un fuerte abrazo para todos ustedes de parte del equipo de S Consultas RD.